Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el aniquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado.
En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas. Con poderoso clamor y lágrimas, aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se consumó en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos.
Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muere un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. Porque me interrogas a mí, interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he fallado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo
y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine a este mundo para ser testigo de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús, y él, cargando con su cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a cada uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo,
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos. Nos podemos sentar para escuchar las reflexiones que los padres van a hacer. Padre Jaime. Este Viernes Santo, esta celebración, a mí me mueve, me llama mucho la atención, pues esta experiencia del sufrimiento, tanto en el siervo doliente de Isaías 52, como en la carta a los Hebreos, que dice Jesús entra al cielo y entra a partir de esta experiencia de sufrimiento, de compadecerse de nosotros y que es capaz de vivir el sufrimiento. Y es contemplar cómo está siendo sostenido el que sufre, el Hijo, Jesús, está siendo sostenido en medio de todo este sufrimiento. Lo que le sostiene es esta experiencia de amor. El Padre le sostiene y el Hijo manifiesta todo su amor al Padre. Esto es lo que le sostiene, esto es lo que le hace entrar al santuario como sumo sacerdote, esta experiencia profunda de amor, y también lo que pudiéramos ver más adelante en el Evangelio, a Jesucristo entero, verdaderamente íntegro en medio de la pasión, pues es esta experiencia de sentirse amado profundamente, sostenido en el amor del Padre. Y lo más extraordinario también es que a esta experiencia estamos llamados todos nosotros, contemplar que en medio de nuestro sufrimiento podemos amar, podemos manifestar, es el campo para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y cuando Jesús termina en la cruz diciendo todo está cumplido, creo que se refiere a esta obra. El ser humano puede amar al Padre, puede volcarse de amor al Padre, y esto es lo que nos hace pasar en este valle de lágrimas, pasar en este mundo donde se sufre. Es solo el que Jesús concluya su obra en nosotros, amando enteramente al Padre. Ese es el sentido del sufrimiento. De otra forma, estaríamos mirando solamente a alguien que sufre, o a alguien que pudiera ser masoquista porque aguanta mucho, o porque tenemos que aguantarlo todo y callarnos. No se trata de eso, sino se trata de una experiencia de amor desde el corazón. Y esto es lo que nos hace darle sentido al sufrimiento. Pues este es el mensaje que yo podría compartir con ustedes. Me llena de emoción pensar en las palabras de Jesús cuando dice: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y pienso en la escena del desenlace cuando el evangelista Juan lo dice en términos de y entregó el Espíritu. Pienso a toda la simbología que utiliza Juan de mostrar a Jesús crucificado como fuente de agua viva de la cual se puede beber, de la cual se puede tomar para nuestra propia vida. Y me lleva a considerar
que esta crisis que estamos viviendo nos va a solicitar con mucha urgencia también que nosotros nos pongamos como servidores, como últimos. Pues no nos damos cuenta, encerrados como estamos, de las necesidades. Hemos dicho en otras ocasiones como pues hay personas que no pueden no salir a la calle a buscar qué comer, a buscar el día a día para llevar el pan a los hijos. Hay personas que se sienten solas, que se sienten desconcertadas y quizás hasta abandonadas. Entonces, es un momento en el que, unidos en la cruz del Maestro, necesitamos también nosotros ponernos al servicio de los demás. Pidamos que ese espíritu que el Señor nos da en el momento supremo ilumine nuestras mentes y anime nuestros corazones para ser amorosos, solidarios, caritativos. La historia de la humanidad es una historia plagada de violencia y de odio. Dicen los expertos, que hay solo unos días o solo unos años en la que la humanidad ha estado en paz absolutamente. Solo unos días o solo unos años en el conjunto de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y es una paz muy frágil, porque se rompe muy fácilmente. La historia del odio, la historia de la violencia, acompañan casi toda la historia de la humanidad. Pero el problema de esto es que no da resultado. El odio lo utilizamos como mecanismo para cambiar las cosas, como mecanismo para cambiar a la familia, como mecanismo para cambiar a la esposa o al esposo, al hijo, al hermano, al tío, al abuelo. El odio nos hace suponer que si nosotros lo aplicamos, esto va a transformar al mundo. Y ciertamente que no. Tuvimos que esperar mucho tiempo en la historia de la humanidad para que este odio fuera cambiado por un mecanismo de perdón y de amor. Eso es lo que, para mi gusto, estamos celebrando hoy. El mecanismo que Jesús nos enseña, Jesús que padece el escarnio, el odio, como nos lo dice el Evangelio de Juan, que dijo: tengo sed, y le mojaron un hisopo con vinagre. Al amor que Dios nos ha tenido, la humanidad responde con un amor echado a perder. Si pensamos que en las Escrituras el amor está representado con el vino, cuando dice Jesús: tengo sed, es decir, tengo sed de que ustedes entiendan, que ustedes comiencen a cambiar, el mundo le responde con vinagre, con un vino echado a perder, con un amor echado a perder. Porque esto es lo único que surge en nuestros corazones señalados por el pecado. Surge nada más el odio, surge la venganza, surge la crueldad, surge la violencia, porque eso somos. Pero es increíble que Dios haya decidido enseñarnos otro mecanismo. El mecanismo del perdón, el mecanismo de soportar el sufrimiento como un dolor, como un dolor que acepta el ser víctima
y no victimario, porque la humanidad se va turnando. Unas veces somos víctimas y cuando somos víctimas nos hacemos los victimarios para otros. Y este círculo vicioso, este círculo demoníaco de yo sentirme víctima y hacerme el victimario para que el que me hizo víctima sea mi víctima, este círculo vicioso, demoníaco de tratar de someter a los demás, no hace nada bueno, no da resultado. Y el Señor nos insiste, nos enseña con su cruz, su pasión, su cruz, nos enseña que este no es el camino de cambiar ni al hombre, ni a la humanidad entera, ni a la familia, ni a la sociedad, ni al país, ni en la amistad. Nosotros tenemos que aprender otro mecanismo. El mecanismo que nos enseña es el dolor, de no switchear, de no pasar de víctima a victimario. Esto es un dolor muy grande. El dolor no significa que estemos en una actitud masoquista, como nos decía el padre Jaime. No es masoquismo, el cristianismo no es masoquismo, sino la admiración de un nuevo sistema de cambio de la humanidad. Es decir, el dolor que nosotros nos aplicamos a nosotros mismos, negando nuestras pasiones, negando nuestros sentimientos de celos, de venganza, de odio, para poder hacer que en nosotros surja el perdón y el amor y la generosidad. Y es decir, como mecanismo de verdadero cambio. A mí me encanta esta celebración y me encanta estarla celebrando con mis hermanos del alma, el padre Jaime y el padre Victoriano. Hay muchos otros hermanos que nos faltan ahorita, Francisco, muchos otros hermanos como Andrés, muchos hermanos como los hermanos de Jaime. Tenemos muchos hermanos sacerdotes que ahorita estamos todos viviendo una desolación, como dice el Antiguo Testamento. Los sacerdotes vagan por el país sin rumbo y sin sentido. Es decir, estamos viviendo una Semana Santa diferente, con muchos retos, y feliz porque tenemos a 2 diáconos permanentes aquí, a Toño y a José Luis, representando todo el diaconado permanente, este servicio que la Iglesia hace por el pueblo de Dios y por el mundo. Este servicio desde la jerarquía, desde Cristo cabeza, que se atreve a servir a los hombres. Estamos representando con toda la indignidad de nuestras vidas, estamos representando la unidad de la Iglesia, con el Papa, los obispos, particularmente con nuestro obispo Carlos. Estamos representando con nuestra indignidad a toda la comunidad cristiana de los fieles que sirve y se esmera por la catequesis, en el servicio de la caridad, en el servicio de la atención y de la escucha, en el servicio de la formación. Estamos representando a toda la Iglesia que se reúne hoy para celebrar este misterio tan grande de el nuevo sistema que Dios hace que nosotros aprendamos. Es decir, que en el odio no vamos a alcanzar nada, en la generosidad todo, que en la venganza no vamos a cambiar nada, que en el perdón logramos cambiar el mundo. ¿Y por qué no ha cambiado el mundo? No ha cambiado porque este mensaje es dificilísimo cuando se le mira desde afuera. Y es muy grato, es un sistema que nos plenifica cuando se le mira desde adentro. Es muy difícil porque tenemos que ir dominando nuestra carácter,
nuestro pasado, nuestros traumas, nuestra educación. Tenemos que mirar las cosas de diferente manera que como nos las han enseñado en la escuela, en la iglesia misma, se nos enseña muchas veces otra cosa que el Evangelio. Pero si se le mira desde el Evangelio, nos damos cuenta que es una enorme felicidad, que compartimos con la gente que ha querido esforzarse en este mundo por cambiar el mundo. Y entonces nosotros estamos felices en un día tristísimo, felices en un día que nosotros reconocemos en la cruz de Cristo el inmenso amor con que Dios nos ha tenido o nos ha tratado, de tal manera que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Somos sus amigos porque sabemos lo que significa su muerte y su resurrección. Somos amigos porque sabemos lo que el amigo hace. Dice el Evangelio de Juan, el siervo no sabe lo que hace su amo, el amigo sí. Y yo me pregunto muchas veces, yo sé lo que mi amigo hace, lo sé cuando descubro la intencionalidad del amigo, el amigo que da su vida por mí, que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Es decir, si hacen lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si aprenden este sistema, serán mis amigos, y si son mis amigos, saben a qué significa este sistema, a qué nos lleva este sistema. Yo quisiera que muchas más personas conocieran este sistema de felicidad. Muchas más personas se pudieran arrodillar ante un crucifijo y adorar y contemplar la grandeza del amor de Dios, la grandeza del amor que nos enseña a amar y a cambiar nuestra historia personal y la historia de la humanidad de otra forma. Vamos a hacer nuestras oraciones de los fieles. Les pido que se pongan de pie. En este día, las oraciones de los fieles tienen otro sistema. Es un sistema muy antiguo. Un diácono, José Luis, va a hacer la monición. Es decir, nos va a presentar las intenciones que vamos a hacer. Luego tendremos un momento de silencio y yo concluiré con la oración. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja por bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos hiciste para que tu pueblo, el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado y en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Oremos también por nuestros obispo Carlos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por un único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando a tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que no conocen a Dios,
para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen, para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor, el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren de confesarte, al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común y en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. En este silencio yo les invito a que asociemos al sufrimiento de nuestros enfermos del coronavirus los sufrimientos y la dedicación del personal de salud, hombres y mujeres heroicos que no ganan lo que ganan otros, pero salvan vidas, dan sus vidas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimentemos en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pasamos a la segunda parte de nuestra liturgia, la adoración de la cruz. Vamos a acompañar la develación de la cruz. Es como un símbolo del misterio de la cruz, del misterio que tenemos que ir conociendo poco a poco, y luego nos inclinaremos a hacer la adoración y escucharemos en el fondo los improperios. El diácono canta y nosotros responderemos: venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Pues el árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Porque yo te saqué de Egipto, tú le has preparado una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, qué mal te he causado, ¿en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador. ¿Qué más pude hacer? ¿O qué dejé sin hacer por ti? Yo mismo te elegí, te planté, hermosa viña mía, pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo, porque en mi sed me diste de beber vinagre y has plantado una lanza en el costado de tu Salvador. Yo te exalté con mi omnipotencia y tú me has hecho subir a la deshonra de la cruz. Pueblo mío, qué mal te he causado, ¿en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Cruz amable y redentora, árbol noble espléndido, ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos, ni en su flor. Dulce leño, dulces clavos,
dulce fruto que nos dio. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Hoy no se celebra la Eucaristía como tal, sino vamos a pasar directamente a la comunión. El altar está desnudo porque no hay celebración de la Eucaristía. Ahora le vamos a poner un mantel provisional con velas provisionales. Hoy un mantel provisional, sobrio. Sobre el mantel las lámparas y el corporal, en donde se va a depositar el cuerpo de Cristo para los ritos de comunión. Nos podemos sentar. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Se cubrieron de luto los montes, el Señor rasgó el velo del templo, dieron gritos las piedras en duelo. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Vamos a comenzar nuestro rito de comunión, como siempre lo hacemos, uniéndonos en la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levantaron sus ojos los pueblos, contemplaron al que
quien lo vio es el que da testimonio. Amén. Amén. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en estos misterios permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de la resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue para él, a él, tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.